O Partido Popular de Pontevedra acusou ao Bloque Nacionalista Galego de clientelismo e nepotismo. Os populares denunciaron unha serie de contratos realizados a dedo e fora de todo concurso público por parte dos nacionalistas. Uns contratos menores entre os que destacan acordos con entidades como Galiza Nova ou a Fundación Galiza Sempre. El primero de los contratos que les voy a hablar es a Galiza Nova, un contrato del Concello con un partido político, saben, las Juventudes del BNG, y es inserción publicitaria por un valor de 500 euros. El segundo es a la Fundación Galiza Sempre, una fundación promovida por el BNG y es de un valor de 5.000 euros para publicidad del Ayuntamiento en la revista del Festival 2020. El Festival 2020, por si no lo saben, en primer lugar es un festival que se produce en Santiago, por lo tanto no sé qué hace el dinero de los pontevedreses en un festival que se hace en Santiago, y además es un festival que está promovido por Galiza Nova y por Galiza Sempre, es decir, entidades claramente asociadas y ligadas al BNG. Dentro dos contratos denunciados hoxe polo Partido Popular, hai 3 relacionados coas festas das peregrinas. O grupo Maravallada, valor de 1.450 euros, el grupo La Casa de los Ingleses por 1.253 euros y la agrupación músico-cultural Onte por un valor de 968 euros. ¿Cuáles son las relaciones? Pues miren, el primer grupo, Maravallada, es el grupo donde participa el concejal Saquín Moreda, que, como lo saben, es concejal del BNG. El segundo grupo, La Casa de los Ingleses, es el compañero de la portavoz del BNG en el Concello de Pontevedra, y el tercer grupo es el del alcalde, el del hermano, donde canta el hermano del alcalde, el señor Fernández Lores. Rafa Domínguez deixou claro que todos estes contratos son legais, pero lamentou a pouca ética do Bloque Nacionalista Galego en ditos acordos. ¿Qué diría el BNG si yo soy alcalde y contrato al grupo de mi hermano, si contrato al grupo del marido de Pepa Pardo o si contrato al grupo de Gerardo Pérez Puga? En ningún caso está puesta en cuestión la calidad artística de los grupos. Yo no tengo capacidad para decirlo. Lo que está puesto en cuestión es la ética de que desde el propio BNG se hagan contrataciones a esta gente. Para mí es bochornoso que se haga con dinero del BNG a gente afín al BNG este tipo de contratos.